Inicio a la clase de este día y bueno, para ello vamos a entrar un poco en contexto. La semana pasada, previo al examen, estuvimos revisando algunos conceptos que tienen que ver con la interferencia de ondas. La interferencia de ondas, recordemos, es el fenómeno que se presenta cuando dos ondas ocupan la misma región del espacio al mismo tiempo. Y dependiendo de las características que tengan estas dos ondas, en principio dos, que se estén encontrando, pues va a ocurrir algún tipo de interferencia llamada constructiva, cuando los efectos de estas ondas se refuerzan, o bien una interferencia destructiva que da como resultado una anulación, por decirlo de algún modo, de los efectos que tienen las ondas. La clase pasada, por ejemplo, comentamos lo que sucede cuando dos ondas están viajando ambas en la misma dirección y comparten las mismas características, como por ejemplo eh, velocidad y longitud de onda. Concluimos entonces que al hacer la superposición o combinación lineal de estas dos ondas, da como resultado una nueva onda que tiene esta estructura. Vemos que esa nueva onda también va a estar viajando en la misma dirección en la que las otras dos ondas ya estaban viajando, pero su amplitud va a sufrir una modificación. Esa modificación va a estar en términos o en función de lo que se conoce como la fase relativa entre estas dos ondas. Cuando las ondas que se están sumando están en fase, es decir, cuando esta phi que aparece en nuestro resultado vale cero, tenemos la interferencia constructiva. Como resultado de esto, la amplitud de esta nueva onda es la suma de las otras dos. Entonces hay un reforzamiento. Por el contrario, cuando estas ondas están en desfase, esto es cuando phi vale pi, los efectos de estas dos ondas se anulan, teniendo entonces la interferencia destructiva. Y vimos ahí unas animaciones sobre esta parte, ¿no? En matemática. Después, y fue con lo último que nos quedamos, revisamos las llamadas ondas estacionarias. Las ondas estacionarias las podemos visualizar como un pulso inicial que está viajando en alguna determinada dirección, por ejemplo, en una cuerda que está sujeta en sus extremos. Este pulso o esta onda está viajando de izquierda a derecha, como vemos aquí, y bueno, como la cuerda está sujeta en uno de sus extremos, en el extremo derecho particularmente, lo que va a ocurrir es que esta onda va a rebotar. Entonces ahora se va a propagar de derecha a izquierda, conservando, en principio, sus características que la definen, que son la amplitud, la longitud de onda, la velocidad. Entonces, como resultado de esto, vamos a tener en esa sección, en esa cuerda, dos ondas con las mismas características, a excepción de que están viajando en direcciones opuestas. Cuando estas dos ondas interfieran, cuando se encuentren en la misma región, en esta cuerda, lo que va a ocurrir es que se van a sumar, como tenemos aquí, dos ondas que están viajando en direcciones opuestas, se van a sumar y el resultado de esa suma nos da esta cantidad. Una cantidad, una nueva función que va a depender tanto del tiempo como del espacio, pero que ya no, digamos, tiene la misma estructura que las anteriores dos ondas. De hecho, como podemos ver, si comparamos, aquí se muestran ambas funciones, pueden ver que en las dos ondas que se están sumando, la dependencia es kx más o menos omega t. A eso se le conoce también como una onda viajera, porque si las dibujamos
como les he mostrado en algunas animaciones hechas en matemática, eh, vemos cómo la gráfica de esas funciones se está desplazando en una u otra dirección, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero estas ondas que estamos obteniendo ahora, al sumar dos ondas que están viajando en direcciones opuestas, no tienen esa dependencia. Queda como coseno de omega t por un lado y por otro seno de kx. Es decir, no hay una dependencia que nos hable de que estas ondas van a estar desplazándose a lo largo del eje X. Por esa razón, estas ondas se llaman estacionarias, porque van a estar definidas en un intervalo a lo largo del eje X. Esa es la situación que vamos a tener ahora. Tan es así que podemos identificar dos puntos importantes, los llamados nodos, en los cuales la interferencia es destructiva. Eso quiere decir que la onda vale cero, y podemos ver que hay varios valores en X para los cuales la interferencia es destructiva. Vemos aquí que la ubicación de esos X o esos nodos va como un múltiplo entero de media longitud de onda. Así que los nodos van a ocurrir justo en estos puntos, en cada media longitud de onda. Por otra parte, los puntos en los cuales hay interferencia constructiva, es decir, cuando hay un reforzamiento en la onda resultante, llamados antinodos, ocurren también en determinados puntos a lo largo del eje X, los cuales quedan determinados mediante esta expresión. Así que, bueno, esto en principio fue lo que revisamos la clase previa al examen, y no sé si queda algo pendiente por resolver. Si de ese momento hasta ahora surgió alguna pregunta o algún comentario al respecto de las ondas estacionarias. Yo recuerdo que igual vimos unas cuestiones relacionadas con las ondas y como un conjunto de planos. Entonces, me preguntaba si también existían ondas que se podían visualizar como un conjunto de otras superficies, por ejemplo, una esfera o quizás un cilindro. Sí, sí, las ondas estacionarias se pueden presentar no solamente en una dirección como lo estamos viendo aquí. Sin embargo, lo que va a suceder en este tipo de situaciones es que el modelo matemático ya no va a ser tan simple como el que tenemos justamente aquí mostrado. Es decir, el fenómeno se va a presentar también si el medio tiene una geometría específica. Por ejemplo, aquí hemos mencionado una cuerda, ¿no? Entonces es básicamente el eje X. El eje X em, cortado. El eje X finito, de 0 hasta L, donde L es la longitud de la cuerda. Pero si en lugar de considerar una cuerda, consideramos una placa metálica, una placa rectangular, por ejemplo, y ponemos a vibrar esa placa, no sé, con algún dispositivo, también va a ocurrir, van a presentarse ondas estacionarias. Pero ahí, por el hecho de tener una placa, un sistema bidimensional, la manera de obtener las ondas estacionarias va a ser un poco más compleja a la hora de describirlas matemáticamente. De hecho, déjenme, creo que recuerdo haber visto en internet un video acerca de este tipo de fenómenos. Se los voy a compartir, voy a buscarlo, se los voy a compartir a través del grupo. Eh, y lo que se logra, ahí son figuras, vaya, realmente elaboradas. Me refiero a que mm, no son tan intuitivas. Tienen ahí eh,
comportamiento bastante especial. Y bueno, visualmente son muy atractivas, se ven bastante bien, pero si uno quiere modelarlas matemáticamente con alguna función conocida, como una función seno o coseno, no es posible. Y si pasamos, por ejemplo, a una esfera, digamos a una superficie en 3 dimensiones, bueno, pues la cosa igualmente se complica. Así que bueno, en respuesta, sí es posible tener este tipo de ondas estacionarias en sistemas distintos a una dimensión, pero eso se vuelve más complejo a la hora de manipular, ¿no? Hacer los cálculos. Y claramente eso escapa de nuestro alcance. Entonces, bueno, les compartiré ese video para que pues, al menos lo puedan visualizar, ¿no? Cómo se ven esas imágenes, estas figuras. Ok, gracias. Sí, de nada. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bien, entonces, concentrándonos en las llamadas ondas estacionarias, vemos que, o recordamos que tenemos dos puntos importantes aquí, ¿no? Los llamados nodos, que siempre van a estar quietos en el eje X, y los antinodos, que son aquellos puntos en los cuales tenemos esa llamada interferencia constructiva. Bueno, vamos a tomar ahora el caso específico de una cuerda finita, es decir, un intervalo en el eje X finito, y vamos a encontrar y a describir lo que se conoce como las frecuencias de resonancia o frecuencias naturales. Entonces, bueno, vamos a tomar la siguiente idea. Consideremos una cuerda que, como en el video también que se proyectó en la clase pasada o la antepasada, una cuerda que va a estar sujeta en sus dos extremos. Entonces aquí tenemos un primer nodo que ocurre justo donde la cuerda se une a esta pared o a esa estructura fija, y otro nodo que se ubica donde esta persona está sujetando la cuerda. Entonces, esta persona aquí que está sosteniendo la cuerda comienza a mover su mano de arriba hacia abajo. Es decir, está induciendo un movimiento oscilatorio en la cuerda. Entonces, si la frecuencia con la que la persona induce estas oscilaciones es la adecuada, lo que vamos a observar es la presencia del antínodo. Entonces vemos cómo se forma aquí un abultamiento en esa primera imagen. Tenemos entonces el antínodo donde tenemos una interferencia constructiva y los antínodos donde hay interferencia destructiva. Si notamos, la longitud de la cuerda, lo que mide la cuerda desde donde está siendo sujetada por la persona hasta la pared, alberga media longitud de onda. ¿Sí lo notan? Si aquí completamos, déjenme completar aquí, tenemos una onda que tendrá esa forma. Pero la cuerda, esta parte de la figura, solamente está albergando media longitud de onda. La longitud de onda completa, en todo caso, sería desde donde está siendo sujetada la cuerda por la persona hasta un punto fuera de la cuerda que ya no vemos, evidentemente, porque ya no hay cuerda en esa parte, pero la longitud de onda sería toda esta distancia. ¿Sí es clara esta idea?
Bien, ahora, si esta persona aumenta la frecuencia de oscilaciones, o sea, mueve su mano cada vez con mayor rapidez, entonces lo que podría generar en esa misma cuerda que ya está presentando este abultamiento, puede inducir ahora un segundo abultamiento, es decir, generar un segundo antínodo. Entonces ahora tenemos esta forma, como pueden ver. Y entonces vemos que aquí, en ese mismo espacio, en esa misma región, igual a la longitud de la cuerda, se está albergando una longitud de onda completa. ¿Sí vamos bien hasta aquí con esto? ¿Vale? Ahora, siguiente situación. Esta persona, nuevamente aquí este agente externo, sigue moviendo su mano y entonces puede generar ahora 3 abultamientos, uno más que en el anterior. Y entonces aquí notamos que tenemos una longitud de onda más media longitud de onda. Hacia esta otra parte. Entonces, como pueden ver, tenemos 3 antinodos, 4 nodos, 1, 2, 3, 4 nodos, y entonces en esa longitud de la cuerda ahora estamos albergando 1.5 longitudes de onda. ¿Dudas, comentarios con esta parte? Por el momento todo bien. ¿De acuerdo? Ahora, ¿recuerdan lo que es el fenómeno de resonancia? Sí, profe. ¿En qué consiste el fenómeno de resonancia? Bueno, antes, profe, creo que un compañero le habló. No, no sé quién fue, pero No, creo. ya quedó. Gracias. Ah, ok. Bueno, recuerdo que el fenómeno de resonancia ocurría cuando la frecuencia forzada era Ajá, muy parecida a la frecuencia natural del sistema. es correcto. Y como resultado de que la frecuencia de la fuerza externa fuese muy cercana a la frecuencia natural del sistema, del objeto, sí, del sistema oscilante, ¿qué se tenía? ¿Qué pasa cuando esas frecuencias eran muy cercanas entre sí? Bueno, no sé si sea correcto, pero el objeto en cuestión empieza como a vibrar. Ok. Si ponemos esto de mejor manera, ¿qué pasa con las amplitudes de las oscilaciones? Por poner un caso concreto, si un sistema bloque resorte tiene una amplitud de 2 centímetros, ¿qué pasa cuando una fuerza externa se le aplica y esa fuerza externa tiene una frecuencia muy cercana a la frecuencia natural del sistema? ¿Qué podría ocurrir con esas amplitudes de oscilación que inicialmente teníamos de 2 centímetros?
aumentarán o disminuirán. Tenemos aquí el punto de equilibrio, tenemos el bloque M, el resorte con constante K, e inicialmente tenemos una amplitud de 2 centímetros. Es decir, que la masa se va a alejar 2 centímetros hacia la derecha y hacia la izquierda del punto de equilibrio. Pero ¿qué pasa cuando a este sistema se le aplica una fuerza que depende del tiempo, de forma armónica, con una frecuencia omega F muy parecida a la frecuencia natural del sistema? Ok, lo que nos comenta en el chat es correcto, en el sentido de que las amplitudes van a aumentar. Es decir, que debido a esta fuerza externa, lo que estaremos encontrando es que este bloquecito ya no se va a mantener alejado con tan solo 2 centímetros del punto de equilibrio, sino que puede aumentar esa amplitud de oscilaciones. Es decir, puede ser 5, puede ser 10 centímetros. Todo va a depender de las características de esta fuerza debido justamente a esta frecuencia tan cercana a la frecuencia natural del sistema. Recuerden que eso es lo que está sucediendo en principio cuando tenemos sismos. La fuerza externa que se le aplica a los edificios es la proveniente del movimiento de la corteza, ¿no? Las placas tectónicas y demás. Cuando estas ondas sísmicas, este movimiento oscilatorio, llega a una región donde pues tenemos las ciudades, por ejemplo, o edificios, pues van a poner a oscilar toda esa región. Si la frecuencia de las ondas sísmicas coincide o es muy parecida a la frecuencia natural de los edificios van a comenzar a oscilar con mayor amplitud. Si han llegado a ver videos del último, bueno, del sismo del 2017, llegarán a ver algunos casos en los que los edificios, sobre todo, bueno, que aquí en Ciudad de México, que se alejan mucho de la vertical. Es porque su amplitud de oscilaciones se ha incrementado debido a que la fuerza externa se asemeja mucho a la frecuencia natural de la estructura del edificio. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Entonces, con la idea de resonancia. Ahora, ¿por qué menciono esto de resonancia nuevamente? ¿Por qué les pido que recordemos este fenómeno? Bueno, porque es justamente lo que está sucediendo aquí. La cuerda, vean, está siendo sujetada por esta persona. O en el video que les mostré ya hace algunas clases, teníamos una cuerda elaborada con algodón, un hilo de algodón, que se sujetaba a un motor, un pequeño motor. Y del otro lado se mantenía fijo, me parecía que una campana o algo así, una estructura ahí fija. Y entonces este pequeño motor comenzaba a rotar y ustedes podían ver cómo se iban generando las ondas estacionarias en ese hilo de algodón. Entonces, esta mano o el motor, en todo caso, está generando o está jugando el papel de una fuerza externa con alguna determinada frecuencia. Lo que va a suceder en una cuerda es que no todas las frecuencias, muy parecido a esto, no todas las frecuencias van a generar resonancia,
sino van a ser unas muy específicas. Por eso yo les decía aquí, si esta persona mueve su mano a la frecuencia correcta, lo que vamos a poder notar es la presencia de un primer antinodo. Es lo que sucede en ese video, por ejemplo, que les mostré anteriormente. El motorcito ese tenía se podía ajustar la frecuencia con la que empezaba a generar o a moverse, ¿no? A vibrar en todo caso. Esas vibraciones las transmite a la cuerda. Pero algunas de esas frecuencias muy específicas son las que nos permiten ver primero un antinodo. Y si vamos elevando esas frecuencias, tenemos un segundo antinodo. Y si seguimos aumentando la frecuencia, vamos a llegar a encontrar otra nueva frecuencia bien específica en la cual tenemos 3 antinodos. A estas frecuencias son las que les llamamos frecuencias naturales o frecuencias de resonancia. Las ondas estacionarias no van a ocurrir a cualquier frecuencia, van a ocurrir justo a las frecuencias específicas que permitan, como en el caso de una cuerda, observar estos antinodos. ¿Sí es claro esto que les comento? Sí, ¿Ok? Entonces, si esto lo generalizamos, lo que hemos encontrado, podemos notar que las longitudes de onda que se van a estar albergando en esa cuerda se pueden expresar de esta forma. Vean, llamé a lambda 1 a esta primera situación. La longitud de la cuerda es media longitud de onda. Media lambda 1. Si despejamos de aquí, queda que lambda 1 es igual a 2 veces L. De aquí vemos que cuando tenemos dos antínodos, es decir, tenemos una longitud de onda completa almacenada o definida en la región dada por la cuerda, entonces esa lambda 2 es igual a L. En el tercer caso que está aquí ilustrado, si despejamos la lambda 3, vemos que nos queda 2L sobre 3. De manera general, entonces, podemos decir que lo que vamos a llamar modos de vibración, digamos, en un contexto más especializado, van a cumplir esta condición. Es decir, la longitud de onda para cada frecuencia de resonancia va a ocurrir bajo esta condición. 2L entre N, donde N es un número entero que parte del 1, después del 2, 3, 4, así sucesivamente. Entonces, cuando observemos lo que se conoce como la primera frecuencia de resonancia o el primer modo de vibración, tenemos N igual a 1. Si aquí sustituyen N igual a 1, vean que obtenemos esta condición, que está aquí en color blanco. Tenemos media longitud de onda en esa cuerda. Cuando N vale 2, este 2 que tenemos en el numerador cancela y queda L sub 2 igual a L. Perdón, lambda sub 2 igual a L, que es esto que está aquí en color verde.
Cuando n vale 3, queda lambda sub 3 igual a 2L entre 3. Y entonces, si queremos conocer cuál es la frecuencia exacta a la cual vamos a tener la presencia de estos antínodos, basta con recordar que la frecuencia se relaciona con la velocidad y la longitud de onda a través de esta ecuación, que tenemos aquí mostrada en color amarillo. Pero ya sabemos cómo es lambda, cómo depende lambda de esta cantidad n. Entonces lo sustituimos y así queda. Como pueden ver entonces, para que tengamos este fenómeno, estas ondas estacionarias, necesitamos que la frecuencia que, con la que hagamos vibrar la cuerda tiene que ser un múltiplo entero de esta cantidad. Si, por ejemplo, esta cantidad valiera, por poner un número, ¿no? 100 Hz, ¿vale? Lo que se ve en color blanco. Y, por ejemplo, para 100 Hz tenemos, imaginen ustedes, que tenemos ese primer antínodo, esta primera situación. Entonces, es la mano o el motor que tenemos aquí induciendo las oscilaciones a esta cuerda es de 100 Hz. Está generando oscilaciones con 100 Hz. Y tenemos el primer antínodo. Si vamos incrementando a 110 Hz, por ejemplo, no vamos a observar la presencia de los dos antínodos. Solamente la del primero, a pesar de que ahora estamos en 110 Hz. Si seguimos aumentando a 120, 125, no va a ocurrir nada diferente a lo que ya tenemos aquí en esta primera escena. No es hasta que llegamos a 200 Hz, porque vean, eso sería el múltiplo entero siguiente. 2 por 100, 200. Cuando lleguemos a 200 Hz, entonces la cuerda va a mostrar dos antínodos. Estaremos en lo que se conoce como un armónico. Digamos, los quienes conocen un poco de música, tal vez este término les sea conocido. Los llamados armónico fundamental, primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, etc. Digamos, robando un poco ese lenguaje de música, cuando tenemos el primer antínodo, tenemos lo que se conoce como el armónico fundamental. Cuando cuando observamos el siguiente, este segundo antínodo, estamos en el segundo armónico, en el segundo armónico. Entonces, la cuerda ya está oscilando a 200 Hz y tenemos estos dos abultamientos. Seguimos aumentando, por ejemplo, 210 Hz, 220 Hz, y no va a suceder nada nuevo. Vamos a seguir viendo esos dos abultamientos. No es hasta que lleguemos a 300 Hz, porque es el siguiente valor aquí, n igual a 3, en el que vamos a observar los tres antínodos. Y así sucesivamente. Cada vez que tengamos una frecuencia que sea múltiplo entero de la llamada frecuencia base o armónico fundamental, vamos a tener la presencia de estos antinodos. ¿Sí queda clara el mensaje aquí? Sí, de hecho me recuerda un poco a algunos programas que justamente utilizan las frecuencias
para saber si el instrumento en cuestión está afinado. Ok. Sí, de hecho, es una de las aplicaciones que tiene este tipo mm, de fenómeno, de las llamadas frecuencias de resonancia. También lo pueden utilizar, o se utiliza, porque ya es un dispositivo que existe en los, de hecho creo que lo había mencionado, ¿no? En los sintetizadores también se puede utilizar. Entonces, bueno, las aplicaciones de esto no solamente se limitan a cuerdas, sino, bueno, sintetizadores, afinadores y algunos otros dispositivos. Sobre todo hablando de las ondas en sonido, ¿no? Que son estos dos ejemplos. Bueno, aquí les estoy mostrando un notebook en matemática donde, vean, estoy considerando una función que he nombrado f, que tiene la forma de una onda estacionaria. Tenemos la dependencia en el eje X y la dependencia en el tiempo. Aquí, para que eso se visualice claramente, he elegido a L, que es la longitud de la cuerda, con un valor de 10. Vean, aquí está la, la, la longitud de onda escrita en términos de n. A ver, voy a regresar a la pizarra porque tal vez esto si no lo hago así, no va a quedar claro. A ver, vean, en una onda estacionaria, esa es la dependencia. Coseno de omega t, seno de kx. Este acá, recordemos que es 2pi entre lambda, ¿cierto? Pero ahora esta esta longitud de onda no es cualquiera. Va a depender de un índice n, que n puede ser 1, 2, 3, cualquier cantidad entera positiva. Entonces esta longitud, este número de onda acá también va a depender de n. Ahora, acabamos de ver que esta longitud de onda en la cual van a ocurrir los llamados modos de oscilación o armónicos, tiene esta estructura. Vean, 2L entre N. Entonces, si aquí arriba sustituimos 2L entre N, ¿qué nos va a quedar? N por pi entre L. ¿Sí lo notan? ¿Sí queda claro esta parte? Así que el número de onda, el valor K, vean, depende de N. N pi entre L. Y donde L es la longitud de la cuerda. Entonces, si me regreso al notebook, ahora puede que sí quede claro porque aquí puse N pi por N entre L. Y lo mismo va a suceder con omega. Recordemos que omega está relacionado con las frecuencias. Y la frecuencia, vimos que los llamados armónicos dependen de n. Así que, bueno, ya también hice esa sustitución aquí. Entonces, si yo construyo esta función, vean lo que tenemos aquí. Voy a elegir a n como 1. Es decir, estoy hablando del primer armónico.
Y es así como se ve. Un solo antinodo que se está presentando en la parte central. La longitud de la cuerda, bueno, aquí la cuerda está dada por esta curva de color azul. Ustedes pueden ver cómo está oscilando. Cómo tenemos dos antínodos en el extremo derecho y en el extremo izquierdo y en el extremo derecho. Ahora, si n aquí lo tomo como 2, estaremos hablando del siguiente armónico. Vean ahora entonces, tenemos esa cuerda donde ahora se está presentando un nuevo nodo. Los antinodos, vean, permanecen quietos en sus posiciones. Y la cuerda en estos dos abultamientos presenta las oscilaciones hacia arriba y hacia abajo. Si tomamos n igual a 3, digamos el tercer armónico, la cuerda se va a poner a vibrar de esta manera. Y así podríamos, por ejemplo, poner 10, el décimo armónico. Y es así como se vería esto. Tal vez si esto lo hiciéramos en una cuerda, estas oscilaciones serían ocurrirían muy rápido y serían imperceptibles a la vista. Imaginen una cuerda de guitarra o una cuerda de violín. A simple vista, no notaríamos lo que está sucediendo. Pero eso es lo que se estaría presentando. ¿Qué otras aplicaciones tiene esto que estamos observando aquí? Bueno, si sumamos estas ondas estacionarias, esos armónicos, de una manera específica, podemos obtener como resultado nuevas ondas definidas en un intervalo. Por ejemplo, aquí yo estoy, vean, sumando las mismas funciones armónicas que aquí les mostré de manera separada, con n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 10, pero ahora se suman siendo acompañadas de un coeficiente que también depende de n. Un coeficiente que tiene la forma 1 menos 1 la n entre npi. Desde 1 hasta, déjenme ver aquí donde coloqué, hasta 100. O sea, estoy sumando 100 armónicos. N igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, así hasta n igual a 100. Entonces véanlo como el resultado de esta suma. Lo que se obtiene es esto. Cada vez que voy sumando más términos, estamos obteniendo una señal o una onda cuadrada, definida en un intervalo de 0 a 10, que es la longitud de la cuerda. Si pensamos que esta cuerda puede deformarse de esta manera, ¿no?
Entonces, esa es la importancia de estos armónicos, de estas ondas estacionarias, que al depender de una cantidad discreta, n, podemos nosotros irlas sumando de una manera específica para, por ejemplo, aquí reproducir una onda de tipo cuadrada. O no solamente eso, si aquí, vean, elegí otro coeficiente, 2 por menos 1 a la n más 1 entre n. Como resultado de esta suma, igual hasta 100 términos, vean lo que se está obteniendo. Cada vez al ir sumando cada vez más términos. Digamos, aquí sería el primer armónico. Vean, el primer armónico. Aquí ya se sumaron algunos más. Cambia la forma de la onda. Si vamos incluyendo más términos, vean ustedes, lo que se está obteniendo con la suma de 100 armónicos. Un comportamiento que les recuerda a un diente de sierra, pero definido solamente de 0 a 10. Y acá también ocurrió lo mismo. Vean, iniciamos con un armónico 1, que es cuando aquí tenemos 1. El abultamiento. Solo ese abultamiento. El primer armónico tiene esta forma. Aquí lo volvemos a tener. Pero al ir sumando más términos en esa suma, hasta 100, tenemos en principio una forma muy parecida a una señal cuadrada. Aquí una señal diente de sierra. Y si hacemos aquí algo similar, tenemos el primer armónico. Si vamos agregándole más, podemos darle forma de una señal triangular. Tan solo sumando los armónicos con este coeficiente. 1 entre n pi elevado al cuadrado por el seno de n pi medios. Esto que se está haciendo aquí es muy parecido a lo que se conoce como, o lo que tal vez ya han trabajado, como la serie de Fourier. Solamente que estamos aquí utilizando ondas estacionarias. La señal ya no se repite a lo largo del eje X, sino que, vean, está confinada de 0 a 10 nada más. Y aquí yo podría modificarlo cambiando este parámetro, la longitud de la cuerda, digamos. Si ahora quiero que esta señal quede confinada en una cantidad menor, por ejemplo, 5 centímetros, si pensamos en esas unidades, entonces aquí cambiaré yo 5, y esta misma señal ahora estaría de 0 a 5 nada más. Este diente de sierra es igual de 0 a 5, y esta forma triangular de 0 a 5. Entonces, bueno, tenemos ahí un control en el intervalo en el cual existen estas ondas. ¿Preguntas, comentarios sobre esta parte? Los extremos de las gráficas me recuerdan un poquito a las gráficas que vimos para un sistema subamortiguado.
estos puntos. Sí. Ok, bueno, sí, es cierto, parecen. Y eso es seguramente porque al estar sumando cada vez más términos, lo que estamos haciendo es algo similar a un sistema amortiguado. Es decir, vamos haciendo que las amplitudes vayan siendo cada vez más pequeñas. De hecho, es justamente lo que estamos haciendo aquí, porque una señal cuadrada, pues, tiene un perfil lineal, ¿no? Por ejemplo, una altura constante. Entonces, para poder obtenerlo a través de una suma de términos, debe ocurrir que estas ondas, al irse agregando una tras otra, vayan interfiriendo destructivamente para ir cancelando los efectos de una con la anterior, de una onda con la onda anterior. Entonces, por esa razón es que vemos esa disminución, como una atenuación. Lo mismo aquí con esta señal. Vean que en la primera región, desde 0 hasta 7, más o menos, es todo recto, una línea recta. Pero en esta otra región tenemos un comportamiento ahí periódico, y eso es porque con 100 términos hemos logrado atenuar a las ondas que van desde, bueno, la región que va desde 0 hasta 7. Nos falta atenuar estas. Entonces habría tal vez que sumar más ondas aquí, no sé, 200 términos, hasta 500 términos tal vez, para que las ondas se vayan teniendo una interferencia destructiva, con lo cual los efectos se van cancelando y tenemos ahora sí un comportamiento 100% recto, una pendiente recta. Entonces es, claro, de alguna manera lo que podríamos comparar con los sistemas amortiguados, con la diferencia de que para observar este fenómeno estamos agregando varias ondas estacionarias. Bien, jóvenes, pues bueno, esto es lo referente a las ondas, interferencia de ondas, cuando estas se están presentando en direcciones opuestas. O sea, se van a encontrar una viaja a la derecha, otra a la izquierda, pero comparten las mismas, la misma velocidad, la misma longitud de onda, la misma frecuencia. Les compartiré una serie de videos de divulgación donde, pues, bueno, podrán ustedes encontrar mayor información de, de esta parte, dado que esos videos retoman las ondas estacionarias desde un punto de vista que podría ser más familiar para ustedes, que es justamente la música. La música, pues, es, al final del día, un movimiento oscilatorio. Y los instrumentos musicales, desde un punto de vista bastante técnico, basan su funcionamiento, la reproducción de sonidos, justamente a través de poner a vibrar ciertas estructuras, ya sea una cuerda en los instrumentos de cuerda, llámese el viento en los instrumentos de viento, o incluso el tambor. El tambor es justamente, retomando la pregunta que se hizo casi al inicio de la clase, el tambor es una estructura bidimensional, es una membrana circular. Cuando se toca, se están generando ondas estacionarias. Porque si lo notan, bueno, si recordamos la forma del tambor, el tambor tiene está limitado, no es una región circular que se extienda en todo el espacio, sino que tiene un cierto radio. Entonces, cuando se da golpe, por ejemplo, a la membrana en una parte, se produce una onda que llega a los extremos del tambor, regresan e interfieren unas con otras de manera constructiva o de forma destructiva. Pero en general van a dar lugar a ondas estacionarias. Pero como tenemos aquí una estructura, un sistema bidimensional,
Entonces las ondas estacionarias que se obtienen en un tambor no van a tener una forma tan simple como la que hemos visto aquí, ¿no? Que se puede reproducir mediante una forma seno o una forma coseno, sino que matemáticamente hablando, las funciones que se necesitan son de otro tipo, que incluso tal vez no ni siquiera han escuchado hablar de ellas, ¿no? Pueden incluso googlearlo, me parece, si no me recuerdo, se conocen como funciones Bessel, si no me equivoco. Y si ustedes ya a esas alturas de su formación ya han escuchado hablar de esas funciones, qué genial. Pero si no ha sido así, no se preocupen. No son funciones que sean, que aparezcan en todos lados, ¿no? O que sean de fácil, sobre todo en estos temas que estamos revisando, que no son tan fáciles que aparezcan. Se necesitan tener condiciones bastante específicas para que funciones más complicadas pues, sean necesarias. Aquí los sistemas que nosotros estamos manejando, si recuerdan, eran sistemas de un grado de libertad. Una masa unida a un resorte. Las funciones que estamos analizando en este tipo de sistemas en una cuerda son más simples también, son funciones senoidales. Entonces eso también facilita el cálculo. Pero si ustedes quisieran dar el salto a analizar sistemas o estructuras más complejas, entonces necesitarían pues, tener un mayor repertorio de otras funciones. Pero por ahora, pues evidentemente no nos vamos a ocupar por esos detalles. Bien, vamos ahora a regresar a la pizarra. ¿Ok? Y entonces, en resumen, pues eso es lo que estaría sucediendo. No con cualquier frecuencia se pueden generar estas ondas estacionarias en una cuerda. La condición es que las frecuencias que se tienen que, con las que se van a generar o se van a observar estas ondas estacionarias van a ser múltiplos enteros de una frecuencia base, llamada frecuencia natural o primer armónico. Cada vez que tengamos múltiplos de esta cantidad, iremos observando la aparición de más antinodos. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo de este tipo de problemas. Y bueno, para ello vamos a considerar lo siguiente. En este ejemplo tenemos una onda viajera. Nos dicen en este problema que en el extremo izquierdo de una cuerda larga, horizontal y estirada, oscila transversalmente en un movimiento armónico simple con una frecuencia de 250 Hz y 2.6 centímetros de amplitud. La cuerda está bajo una tensión de 140 newtons y tiene una densidad lineal μ de 0.12 kilogramos por metro. En t igual a 0, el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros y está bajando. Determine la longitud de onda de las ondas producidas y B, la longitud de la onda viajera. Entonces, para resolver este problema, debemos de tomar en cuenta la siguiente figura. Vamos a describir esta onda viajera a través de una forma senoidal. Aquí nos está dando bastante información sobre las características específicas para esta onda. Nos dice que que el extremo izquierdo está vibrando de manera transversal. Es decir, en esta imagen que les muestro en pantalla, esta parte sería el extremo libre
el extremo izquierdo de esta cuerda. Así que con la ayuda de algún dispositivo o incluso una persona, puede estar moviendo esta cuerda hacia arriba y hacia abajo. Entonces aquí tenemos una onda transversal. La dirección de propagación será en el eje X, pero la onda se está efectuando de arriba hacia abajo, es decir, a lo largo del eje Y. Bueno, tiene una frecuencia de 250 Hz y una amplitud de 2.6 centímetros. La amplitud, recordemos, es la distancia que hay entre el eje de propagación y el valor más alto, o incluso también el valor mínimo que toma esta onda. Entonces aquí tenemos la amplitud. Nos dicen que la cuerda está bajo una tensión de 140 newtons y tiene una densidad lineal con este valor. Entonces, ya habíamos mencionado en clases previas que la velocidad con la que una onda se propaga en un medio elástico como una cuerda va a depender de qué tan tensa esté la cuerda, así como de la cantidad de materia a lo largo de esa cuerda, conocida como densidad lineal. Entonces, la velocidad va a ir como la tensión de la cuerda entre la densidad lineal y esto en una raíz cuadrada. Así que bueno, si esto no lo recordábamos, aquí lo tenemos. Así es como podemos determinar la velocidad. Entonces nos dicen, en t igual a 0, el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros y está bajando. Entonces, si pensamos que esta imagen es en t igual a 0, es una fotografía de lo que está sucediendo en t igual a 0, entonces nos dicen que el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros y está bajando. Es decir, vean, el extremo libre de la cuerda no está llegando exactamente a los 2.6 que nos dice el problema. 2.6 centímetros. Sino que está a 1.6 hacia arriba. Así que si de la línea roja hasta la parte central tenemos la amplitud. 2.6 centímetros. Pero en t igual a 0, la cuerda apenas se ubica en 1.6 centímetros. ¿Queda clara la información que el problema nos está planteando aquí? ¿No serían 2.6 centímetros de amplitud? La amplitud sí vale 2.6 centímetros. Ah, vale, es que creo que en el diagrama decía 1.6. Sí, 1.6, porque nos dicen que en t igual a 0, el extremo de la cuerda tiene un desplazamiento hacia arriba de 1.6 centímetros. Ah, vale, vale, ya entendí. Gracias. ¿Sí de nada? Entonces, en t igual a 0, el extremo izquierdo de la cuerda no está en la máxima amplitud. De hecho, todavía le falta 1 centímetro para llegar a ese valor de máxima amplitud. Así que bueno, esta información que voy a subrayar ahora, esto que está aquí, piénsenlo como la condición inicial para el problema. En t igual a 0 nos están dando información de cómo se ubica esta onda.
Bien, entonces, con toda esta información, ¿cómo podríamos determinar para empezar la longitud de onda de las ondas que se están produciendo gracias a que la cuerda está en una tensión de 140 newtons y tiene una densidad lineal de 0.12 kilogramos por metro? Tenemos que determinar esta cantidad lambda. Podríamos utilizar la ecuación que nos habla justamente de esta velocidad de propagación y que la relaciona a su vez con lambda, que sería, creo que V igual a lambda por F. Ok, bien, es correcto. Tenemos una ecuación que nos dice que la velocidad de propagación de una onda en una determinada dirección, izquierda o hacia la derecha, va a depender de la longitud de onda y de la frecuencia de esta forma. Es decir, basta con multiplicarlas para conocer con qué velocidad se está propagando la onda. Entonces, en este caso, la velocidad la podemos encontrar vía la tensión en la cuerda y la densidad lineal de masa. Y la frecuencia ya nos están dando como dato una frecuencia de 250 Hz. Entonces, pues podemos de aquí, de esta relación, despejar lambda y eso ya nos va a permitir conocer cuánto vale esa longitud de onda con los datos del problema. Entonces el cálculo que se puede realizar es el siguiente. De esta ecuación, despejamos lambda y ya podremos tener ese resultado. ¿Cuál será la longitud de onda para esta onda viajera? Muy bien, como comentan en el chat, utilizando estos datos, encontramos que la longitud de onda
para esta onda viajera es de 0.136 metros o bien 13.6 centímetros, si lo queremos expresar también en esa unidad de medida. Así que cada 13.6 centímetros aproximadamente, esta onda estará en un valor mínimo o en un valor máximo. Recuerden que la longitud de onda es la separación que hay en el eje X, como en este caso, es decir, en la coordenada espacial, entre dos valores máximos o dos valores mínimos en esa onda. ¿Dudas, comentarios con esta parte? Sería esto el primer inciso, la longitud de onda para esta onda viajera. Ahora bien, lo siguiente que nos preguntan aquí es determinar la ecuación de la onda viajera. Bueno, la onda viajera, pues ya sabemos que va a tener una estructura a nivel de ecuación bastante simple. ¿De acuerdo? Va a ser y de xt igual a una amplitud a por una función periódica, como en este caso la función seno. Seno de kx menos omega t más phi. Donde k, recordemos que es 2pi veces 1 entre longitud de onda. Y omega es la frecuencia angular, es 2pi por f. ¿De acuerdo? Así que, digamos, ya tenemos cuánto vale lambda. Entonces basta con operarlo de esta manera para conocer cuánto vale k. El problema ya nos dice que la frecuencia vale 250 Hz, así que basta con multiplicarlo por 2pi para saber cuánto vale omega, ¿no? La frecuencia angular. Así que ya tenemos estos datos. Ahora, el problema nos dice que en t igual a 0, la amplitud o el extremo de la cuerda se encuentra a una distancia de 1.6 centímetros. Pero también nos dice que la amplitud de estas ondas es de 2.6 centímetros. Así que esta información la podemos nosotros incluir en la función de onda a través de una constante phi, un desfase. En su momento, cuando analizamos el movimiento armónico simple, habíamos comentado que phi siempre está relacionada con las condiciones iniciales del problema. Y es lo que está ocurriendo aquí. La condición inicial es que en t igual a 0 y en x igual a 0, la onda está ubicada en 1.6 centímetros. Así que la mejor manera de establecer la función de onda es incluir ese término phi. ¿Vamos bien hasta aquí con esta idea entonces?
todo bien por el momento. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso, pues, es determinar phi. De manera que esta phi cumpla la condición inicial. Así que eso es lo que hay que hacer a continuación. Evaluar nuestra función en x igual a 0 y en t igual a 0. Y el problema nos dice que cuando estas dos cantidades valen 0, la función vale 1.6 centímetros. Pero esto es igual a el valor de la amplitud, 2.6 centímetros, por el seno de phi. Como esto vale 0, pues lo podemos quitar. Cuando t vale 0, también lo podemos quitar. Y entonces, lo único que sobrevive dentro de la función seno es justamente el parámetro phi. Así que lo siguiente que pueden ustedes realizar ya sin ningún problema es conocer cuánto vale phi. Pueden despejar de ahí de lo que tenemos mostrado en pantalla. Hagan por favor el despeje de esa cantidad y repórtenos cuánto están obteniendo, cuánto vale esa phi. Recuerden que la unidad que hay que utilizar aquí son radianes. Así que, aunque el resultado lo puedan ustedes calcular en grados, hay que hacer la conversión a radianes para que todo esto sea correcto a nivel de las unidades de medida. Bien, ya nos han proporcionado en el chat el valor de esa phi. Tiene un valor aproximado de 0.663 radianes. Entonces aquí podemos agregar ese 3. Y ahí está. Entonces, phi vale 0.663 radianes. Así que ya tenemos la información completa para dar la forma general de esta función de onda. Aquí, bueno, bastará con incluir un 3. Bien, como el problema nos da lambda, bueno, lo encontramos nosotros, ¿no? Lambda y la frecuencia. Aquí hemos ocupado la relación que les mostré hace unos instantes. Que K vale 2pi entre lambda y omega 2pi por F. Entonces aquí utilizamos esas cantidades para que todo cuadre perfectamente. Vean, tenemos radian sobre metro multiplicando a X. Entonces cuando X se sustituya por algún valor, por ejemplo, un metro, la unidad que va a quedar aquí son radianes. Aquí también en el segundo término que se está sumando, bueno, restando en este caso. Tenemos T, que se mide en segundos. Cuando se multiplique por esta cantidad, la unidad segundos se cancela, quedándonos solamente radianes. Y esta última cantidad que ustedes encontraron aquí, 0.663 radianes, se le va a sumar. Entonces, todo está perfectamente escrito con radianes. Y listo, esa sería entonces la función de onda para esa onda viajera que el problema nos propuso trabajar. ¿Dudas, comentarios sobre esta parte, jóvenes? Sobre este primer ejercicio.
Bien, en la siguiente clase continuaremos entonces viendo otros ejercicios sobre este tipo de ondas viajeras, ondas estacionarias, y después ya pasaremos, al finalizar esa parte, a la sección de óptica. De hecho, hasta ahora, pareciera, y no sé si ustedes tendrán esa impresión, de todo lo que estamos viendo, cómo se relaciona al final con óptica, ¿no? ¿Por qué el curso se llama Oscilaciones y Óptica? Así que bueno, una vez que terminemos esta parte, que yo creo que estaremos acabando el día viernes, pasaremos entonces a hacer la unión entre todo esto que hemos visto desde el primer parcial, movimiento armónico simple, que después pasamos a ondas y después haremos la unión con los conceptos de óptica. Entonces, bueno, aunque pareciera a primera vista que todas estas ideas que estamos viendo aquí del que si una cuerda está vibrando, que si los armónicos, parecieran muy ajenos a la luz, pues veremos que esto no es así. Hay mucha relación con lo que estamos observando. Todo lo que estamos aquí viendo, conceptos como longitud de onda, frecuencia, velocidad de propagación, va a tener, sentido cuando comencemos a amalgamar algunos conceptos que ustedes ya conocen y que trabajaron en su curso de electricidad y magnetismo. Así que bueno, iremos haciendo varias uniones conceptuales con cosas que ustedes ya conocen y con conceptos que estamos revisando justo ahora. Todo esto que hemos mencionado sobre interferencia de ondas, ondas estacionarias, ondas viajeras, ondas en 3 dimensiones también, pues va a ser lo necesario. Bien, jóvenes, pues entonces nos escuchamos la siguiente clase. Que tengan todos excelente día. Hasta luego.